Bueno, damos comienzo a la sesión de hoy en la cual vamos a compartir la palabra del Señor, no sin antes disponernos en oración. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos disponemos en este momento a que tú tomes el control, a que tú nos ayudes a estar en orden, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu Santo Espíritu en este momento tomando el control, llevándose toda opresión, todo pensamiento, todo desánimo, todo desgano, todo rechazo a tu palabra, toda pereza, toda rebeldía, toda dureza de corazón, en el nombre poderoso de Jesús, todo diseño de hombre, toda estructura, Señor. Y seas tú, Santo Espíritu, fluyendo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos en contra de toda opresión, de todo desgano, de todo desasosiego, de todo obstáculo que el enemigo haya presentado, que nosotros mismos estemos permaneciendo en él, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Todo lo que fluya de ti, Espíritu Santo, a través de mí, en el nombre de Jesús. Bueno, hoy comenzamos con este título. La carne es débil, es el título de la palabra de hoy. Vamos a compartir una palabra que, bueno, como lo venimos mencionando en cada ocasión y como el Señor hace en este ministerio, es que los que compartimos la palabra, lejos de pararnos aquí como eruditos, como a dar cátedra, nos paramos como testimonio del obrar de la misma en nosotros, ¿no? Y cómo ella da ese fruto que el Señor quiere, pero que hecho también es por medio de un trato, ¿no? En las últimas 2 semanas, pero sobre todo en la última, el Señor ha tratado conmigo bastante en dejar en evidencia delante de mí lo que, bueno, vamos a compartir hoy, lo dependiente que soy a estar alineado a Él, a estar cerca de Él, debajo de sus alas, para no desviarme de sus sendas, para no ceder ante las fuerzas de mis concupiscencias. Entendiendo por concupiscencia, según lo que el diccionario afirma, pueden ver diferentes definiciones, pero la que vi, la verdad que me pareció que describía muy precisamente lo que esto es un apetito desordenado y desenfrenado de placeres deshonestos, y deshonestos, no íntegros, apartados del Señor. Y esta fuerza que ejercen las concupiscencias está y estará generando una guerra, una lucha entre mi carne, que es de donde nacen, y el espíritu, que cuando conocemos al Señor y nos llamamos cristianos, y como compartías vos recién, Vivi, de que estamos revestidos de Cristo, estamos llenos de su espíritu, y nuestro espíritu busca estar sujeto a este espíritu, pero siempre tiene ese jalón de la carne en cuanto a los deseos que la misma demanda, y demanda constantemente. Esto lo deja en evidencia Gálatas 5, 16 al 21, esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. Incluso ahí se nos da un breve detalle de muchas de estas demandas que hace la carne y que tanto aborrece el Altísimo. Yo en la última semana me he descuidado, por así decirlo, en esa oración en la que uno se vuelca al Señor, en la que uno calla y simplemente el Señor lo limpia y obra. Sí estoy constantemente buscándole, sí estoy alabando, adorando, enfocado en escuchar su palabra, etc. Pero el Señor dejó en evidencia que hay una parte más, que es lo que vamos a terminar concluyendo hoy, que es ese dejarle obrar, y que es ese pasar tiempo con Él en intimidad, no solamente estar adorando, alabando, escuchando prédicas, sino también tener ese tiempo con Él, entendiendo que es una persona y que nosotros, que de hecho me ha pasado en esta última semana hablarle a personas de Cristo y me dicen, la religión, qué bueno. No, la religión es otra cosa. Lo que nosotros como cristianos debemos entender es que es una relación con el Señor, que una relación requiere de frecuencia, requiere de un vínculo que hay que alimentar. Ya hemos hablado en los discipulados, en el estudio de la palabra y en tantas otras ocasiones de el orden que nuestro ser debe de tener
según fuimos diseñados por el Señor. Nosotros somos alma, espíritu y cuerpo. Y el orden correcto para tener una vida cristiana saludable, útil y exitosa en el Señor es que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestro espíritu, que detrás de nuestro espíritu siga el alma y como esclavo al final el cuerpo, que sabemos que en el mundo es totalmente al revés, y de hecho se llega a considerar en la palabra que la mayoría de la gente del mundo, digo, yo vivo en el mundo, pero como cristiano el espíritu está despierto, está vivo, porque está siempre en comunión con el Espíritu Santo que vive dentro nuestro. Pero en el mundo el cuerpo es el que va adelante, a veces guiado por la mente y las emociones, que basta ver cómo uno al tocar una emoción negativa en alguien que está todo bien, de un momento para el otro se le da vuelta, y entonces es importante que tengamos en cuenta este orden: Espíritu Santo tomando el control de nuestro espíritu, detrás el alma, la mente y el cuerpo. Es como, imagínense, un vagón de tren. La locomotora tiene que ser el Espíritu Santo, el segundo vagón el espíritu, y así sucesivamente, como dijimos, ¿sí? Fíjense que si la locomotora dobla a la derecha, todos los vagones le siguen. Entonces ese es el orden que debe de prevalecer. Nosotros debemos permanecer en este orden, porque por lo general en el día a día suelen venir cosas a desordenarlo, ¿no? La vida junto con las responsabilidades, los desafíos, y muchas veces el afán termina, si nos agarra distraídos, si nos agarra tibios, llevando a que se desordenen estos vagones que poníamos como el ejemplo en el tren, ¿no? Y a veces el afán yo lo siento como si fuera esa lava que está muy contenida y que cuando yo me descuido el volcán tiende a erupcionar, ¿no? Y qué importante es que esa señal, como están los sismógrafos en esas centrales, o los que estudian los tsunamis, que siempre ven las vibraciones, están constantemente analizando para ver si viene algo, qué importante es estar alerta a esto, y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé esas señales, de estar como atalayas, velando, porque muchas veces nos distraemos. La batalla suele inclinarse más hacia el lado de la carne, dejándonos vulnerables espiritualmente, y si no tomamos acción de reposicionarnos ante el Padre por medio del obrar de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, nuestras vidas, la vida de nuestra familia y las conquistas que hemos venido teniendo en el Señor, o mucho peor, nuestra alma en la eternidad, pueden peligrar. Así que es un tema importante a tratar. Entonces acabamos de identificar nuestro problema, y es que hay una lucha en la que estamos desde que nacemos, sobre todo desde que tomamos conciencia, y mayor conciencia tomamos cuando somos cristianos, que es entre la carne y el espíritu. Y en la palabra que vamos a compartir hoy, que para los que quieran ya ir rumbeándose, está en Mateo 26, versículos 36 al 46, vamos a ver que se menciona que la carne es débil. En sí vamos a identificar nuestro problema como que la carne es débil y nuestro espíritu debe vencerla constantemente de la mano del Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra, Mateo 26, versículos 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Tiene como título Jesús ora en Getsemaní. Y dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En este pasaje el Señor Jesús ya estaba culminando sus días caminando sobre la tierra como hombre, y es en este momento en el cual Él se rinde ante el Padre en la noche previa a su crucifixión. Y vemos que se nos menciona el lugar que tiene como nombre Getsemaní. Un breve paréntesis, el versículo clave aquí es el 41, el que habla de velar y orar para que no entremos en tentación. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Digo para que lo subrayen si lo tienen, si tienen con qué anotar en sus palabras, que lo subrayen. Decíamos entonces en el versículo 36 que se nos habla de Getsemaní. Y como todas las cosas que se nos aclaran en la palabra, rara vez, muy rara vez, para no decir nunca, hay coincidencias. Es decir, este lugar, la etimología del nombre, es decir, el origen del nombre, está compuesto por dos palabras que son de origen arameo, que son Gat, G-A-T-H, Ismané. Tienen unos símbolos raros, pero para hacerlo medio en criollo serían esas dos, que significa prensa de aceite en arameo. Es decir, este lugar era un lugar en el cual se exprimían, se prensaban, se machacaban las olivas o las aceitunas para extraer el aceite. Se encontraba ni más ni menos que a los pies del Monte de los Olivos en Jerusalén. No es menor que justo de ese lugar, luego del prensado, saliera aceite, ¿no? Que sabemos que es símbolo de la unción, de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, en este lugar Jesús fue donde fue terminado de exprimir, de machacar. En este lugar Jesús sufrió y estuvo debajo de la presión más alta de todo el punto de su caminar aquí en la tierra. Y en ese estrés máximo en el que llegó a estar, sufrió una afección que se conoce como hematohidrosis o hemidrosis, en la cual los vasos sanguíneos que están cerca de las glándulas sudoríparas explotan por estrés extremo y termina sudándose sangre. Es decir, el Señor Jesús ahí pasó duros momentos y el Verbo hecho carne, Dios hecho hombre, en la persona del Hijo, estaba soportando la tristeza más grande, sometido ante Dios Padre en su voluntad. Incluso llega a clamar el Señor por ser librado de esta lucha, por ser librado de tal escarnecimiento, de tal opresión y de tal castigo que iba a vivir, esa tortura y crucifixión de la cual fue partícipe horas después. Y esa crucifixión, ese castigo, no le correspondía a él, nos correspondía a nosotros. Pero quedémonos con esto. Y es que la lucha entre la carne y el espíritu implica sometimiento, como lo tuvo Jesús, de mi voluntad ante la voluntad del Padre. Y esto implica en muchas ocasiones soportar una opresión, una tristeza, una angustia, como por ejemplo lo es cuando alguien nos humilla o alguien nos provoca y lo primero que sale de nosotros es querer ir a romperle la cabeza, por ejemplo, a vengarme, a hacer justicia con mi mano. Y depende cómo nos agarre parados el momento, siendo de lo más cristiano, peligra nuestro testimonio delante del Señor y peligra nuestro testimonio delante de muchas personas ante las cuales somos el referente de lo que un cristiano debe de ser. O sea, no es solo una consecuencia sobre mí lo que
trasciende, sino también en las demás personas que el Señor ha puesto bajo mi liderazgo, por así decirlo, bajo mi ejemplo. Sabemos que Él deja a las 99 para ir por una. Así que para Él todos y cada uno de nosotros somos importantes. Por eso es que muchas personas a ojos vistas pueden ver esta instancia en la cual uno le predica a 3 o 4 personas como, son 3. No. La importancia y la responsabilidad que uno tiene cuando le predica a uno es la misma que cuando uno le predica a cientos o miles. Pero volvamos al tema. Era un momento muy duro para el Señor y ejemplifica lo que es la lucha entre la carne y el espíritu. Ese sometimiento de mi voluntad ante el Padre. Y hay una voluntad, es decir, yo tengo el libre albedrío, que se conoce muy comúnmente, de entronarme yo o entronarlo al Señor, agradarme a mí o agradar al Señor. Y eso es constantemente en micro oportunidades, micro decisiones y en montones de momentos del día a día. Ahí tenemos el punto número 1 de los 3 que vamos a tocar hoy para saber qué solución tenemos. Sometimiento de mi voluntad es el 1. Los versículos 40, 43 y 45, en el 40 podemos ver que Jesús vuelve a ellos luego de haberles pedido que lo acompañaran, que velaran con Él en este momento de tan angustia, y los encontró durmiendo. En el 43 vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y en el 45 ya vuelve, los ve durmiendo y le dice, bueno, duerman porque ya está, viene mi hora. ¿No? Podemos ver a los discípulos con sus cargas, con sus problemas, con sus luchas también, con su humanidad, en un momento que quizás estaban un poco flojos por todas las circunstancias. El Señor estaba viviendo su proceso y cuando va a buscar apoyo en los demás, los encuentra en otra, no los encuentra en sintonía con Él, ¿no? Entonces esta actitud, este proceder de los discípulos nos evidencia algo, y es que ante la angustia del maestro no lo apoyaron como él esperaba. Quizás lloraron un poco o mucho, quizás esas oraciones llegaron al Padre o no, solo el Señor lo sabe, pero en Getsemaní, mi lucha con la carne es un proceso en el que estamos solo yo y el Señor. Y eso le tocó vivir al maestro. Un momento muy duro, un momento en el cual esperaba quizás un apoyo diferente, pero que no lo tuvo. Entonces muchas veces nosotros, dentro de nuestra humanidad, vamos a querer apoyarnos, llámese en el hombre, llámese en fortalezas, en recursos, en mi economía, en mi influencia, en mi vigor. Sin embargo, esa lucha, esta pelea, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros medios, es una lucha en la cual yo me debo de rendir al Padre. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto, pero esto nos llama a tomarnos que es un proceso personal, y que si bien la palabra de Dios nos llama a orar los unos por los otros, a instarnos a las buenas obras, nadie, absolutamente nadie, va a poder tomar su lugar en la prensa. Y vamos a hacer una distinción muy grande respecto a lo que vivió Jesús y lo que nos toca vivir a nosotros, porque no es menor. Jesús tuvo que vivir el proceso solo ante el Padre, pero ¿sabe la única diferencia entre el proceso de Jesús y el de todos nosotros, de toda la humanidad posterior a Él? ¿Cuál es? ¿Cuál? El proceso que Jesús tuvo que vivir fue solo ante el Padre, y Él tuvo que sufrir el desplante, el volteo de rostro del Señor por primera vez en la eternidad. Es decir, el Hijo único en su clase de Dios estaba apartado del Padre por primera vez, desde la creación. Tu pecado y el mío, tu maldición y la mía, las absorbió Él y se hizo pecado, inmundo, indigno,
delante del Padre. Es decir, a Él sí le dieron vuelta al rostro, dijeron no. A través de eso que Él vivió, a través de esa negación del Padre a Él, es que nosotros hoy podemos, en ese quebrantamiento, en ese ir y volcarnos, recibir el bienvenido a casa, hijo, como el hijo pródigo. Y que las puertas del redil se nos abran como esa oveja 100 que vuelve. A Él sí le dijeron no. Él tuvo que pagar lo que nosotros no pagamos. Entonces tómese muy en serio cuando hablamos de Cristo y cuando el Señor nos dice que estamos revestidos de Él y que yo soy el camino, la verdad y la vida, porque es solo a través de Él y Él ya pagó el precio. Si bien estamos haciendo un análisis y estructurando, está bueno tener en cuenta todo lo que la palabra encierra, que podríamos estar hablando días y no llegamos a cubrirlo todo, pero son puntos que nos vienen muy bien reflexionar y tener en cuenta. Él pasó por eso, Él pagó el desprecio del Padre para que tú y yo fuésemos aceptos por su obra redentora. Y ya podemos ir dando paso al punto número 2, que comienza con esta pregunta: ¿no vale la pena pasar por nuestro proceso de la mano del Señor, en esa lucha, en esa prensa, en esa transformación que tantas veces nos ponemos a quejar y ¡ay, Padre! Y otra vez, y Señor, ¿por qué me pones esto? Cuando el otro día hablábamos en el discipulado de que ninguna prueba que nos haya sobrevenido será mayor a lo que el Señor sabe que podemos pasar. Sí nos va a molestar, y de hecho yo pasé por pruebas de lo que va el año sin mirar mucho más atrás, ¿no? Que me quejaba y me enojaba y iba al Señor y parecía que nunca terminaba. Sin embargo, nosotros sabemos que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús en esta lucha. Es decir, no es que vamos a la batalla a ver si ganamos, no. En este proceso, a través de esta lucha, a través de esta prensa, tú ya sabes el final. El proceso puede demorar un poco más de lo que uno espera. El proceso puede ser un poco más doloroso, guardo de lo que uno espera, con sabor un poco más amargo quizás, pero el resultado ya lo sabemos. Entonces, tomémoslo en serio y pasemos ese Getsemaní, venzamos nuestra voluntad carnal para que prevalezca la del Padre. Es un proceso mío delante de Dios, es personal y muchas veces me podré sentir solo, mas tengo palabra que sustenta mi vida porque Jesús siempre está conmigo. Si me acompañan dos vueltas de hoja más adelante, en Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no solo Él es nuestro intercesor y el camino al Padre, sino que en ese Getsemaní no vamos a encontrar dormido al Señor. Va a haber alguien que va a estar con nosotros. No estamos solos, pero mi voluntad debe someterse a la del Señor. Yo debo pasar mi Getsemaní con Él, pero lo tengo que pasar. Nadie más va a tomar mi lugar. Si vamos a los versículos 39, 41, 42 y 44, nos muestra la única forma que el Señor nos da certera de poder llegar a pelear esta guerra con esperanza. Esta guerra, tenga presente que se extenderá hasta el último respiro de nuestras vidas. Entonces, si sabemos la forma de pelearla exitosamente, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, al Espíritu Santo que nos esclarezca y nos acompañe y nos dé la sabiduría y las fuerzas para ir por ese camino y no patinar, para hacerlo más fácil. Y quien les habla no está exento de patinadas. O sea, es algo en lo que he venido siendo bastante tratado, y ahora lo voy a aclarar más adelante. Me acordé que había un punteo respecto a lo que quiero mencionar. Vamos a leer estos versículos. 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Es decir,
podemos ver al Señor que está orando. Se postró sobre su rostro. Jesús, no el fariseo, Jesús mismo. El ejemplo, el foco, ese foco que debemos de tener hacia la perfección, que nunca vamos a lograr, pero bueno, nos podemos acercar. Versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahora vamos a hacer una pequeña aclaración respecto a esa afirmación. La carne es débil, para que lo entendamos bien. Es a través de la oración. Vamos, 2 versículos más. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Oración rindiendo, oración eficaz, una oración rindiendo su voluntad al Padre, postrándose. Vean la forma para los que dicen: pero yo no sé orar. Vean la forma en la que está orando el Señor. Se rindió. Señor, yo quiero esto, pero prevalezca tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, y dejándolos, dice el versículo 44, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Oró por tercera vez. O sea, no es que hizo una oracioncita, no. Perseveró en la oración y el Padre dijo: no. ¿Saben de quién hablamos aquí? ¿Quién es este que está orando? Es Jesús. Él fue a orar 3 veces seguidas en medio de ese calvario emocional. Porque dice que su alma estaba triste, hay emociones, hay tristeza, hay una angustia, hay una depresión absoluta. Es el Maestro, es Jesús. O sea que si Él mismo oraba así en su proceso, en su Getsemaní, ¿no deberíamos nosotros orar por lo menos 7 veces más? Y esto me pega a mí entre ceja y ceja, porque, como les decía, el estar aquí yo preparando esta palabra, primero que nada no estaba planificado esto. Les voy a contar un poco la historia, haciendo un paréntesis. Ayer de noche mamá me manda un reel, un short de YouTube que hablaba Paul Washer acerca de cómo los cristianos hoy en día están tan distraídos con el internet, con banalidades, con entretenimiento, en lugar de estar orando y perseverando en la palabra. Y me vino así, tal cual: yo si tengo que compartir una palabra en algún momento va a ser de esto. Y hoy de mañana me desayuno que mi mamá estaba mal de la garganta y no podía predicar. Y bueno, me dijo: hijo, tenés que encarar vos. El Señor lo preparó así. Y bueno, dije: bueno, dale. Ya tenía la palabra, como me lo había dicho. Pero, volviendo al asunto en sí, lo que quería recalcar de esa palabra por la cual fue inspirado esto fue porque yo tuve una lucha en la cual no tuve esa intimidad con el Padre como la venía teniendo, porque pasaron muchas cosas y excusas miles, porque quería poner la casa linda para el cumple del gordo, tuvimos el cumple del gordo, nos fuimos para afuera, el trabajo, que nuevos clientes, que esto, que lo otro, y pasaban los días, y yo iba viendo cómo venían esas concupiscencias de varias formas que ahora se las voy a detallar, que era a través de la ira, a través del enojo, a través de la rebeldía, a través de la queja, a través de la lascivia, a través del homicidio, a través de la blasfemia incluso, porque dije: no, yo sigo, y ya se empiezan a salir malas palabras que uno venía repitiendo hace unos cuantos meses, y te das cuenta que es un estado de permanencia esto que estamos hablando, y solo a través de esa oración de quebrantarse, de rendirse ante el Señor, no solamente: Padre, te pido por mi trabajo, por mi salud. Eso está genial, está perfecto, porque hay que interceder y hay que clamar al Padre. Pero hay una oración que es este volcamiento, de volcarme ante el Señor, desarmarme, como dice Vivi muchas veces, para que Él me vuelva a armar. Y podemos citar la palabra del alfarero. No solo oró Él, sino que para no dejar lugar a omisiones, a la torpe humanidad a la cual dejó esta palabra, de la que yo soy parte, en el versículo 41, vamos a leerlo los que estamos aquí: Oscar una vez, Vivi una vez y yo otra vez. Podés comenzar tú, Oscar. Sí. El 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bien, ahora le toca a Vivi. Velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bien, ahora lo voy a leer yo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando uno lo lee, de repente si lo lee medio a la ligera, dice, pero la carne es débil. Sí, pero la carne es débil no quiere decir que la carne no golpee y tire con poca fuerza. Todo lo contrario, es decir, acá lo que es esto, para hacerlo en criollo, es decir, si la carne toma prevalencia frente al espíritu, va a vencer. O sea, cuando se habla de debilidades, es la tendencia a torcernos. Es totalmente un hecho de que te vas a torcer si prevalece la carne, más allá o más acá. Todo lo contrario, la carne es débil, sí, porque cuando estamos en la carne somos débiles, pero la carne es fuertísima si uno le da el timón del barco. Es decir, si se posiciona como locomotora, arrasa con todo y nos hundimos como un ancla en el agua. A mí me gusta hacer la comparación entre lo que es la carne, la carnalidad o nuestras concupiscencias con la fuerza de la gravedad. ¿Cómo usted puede vencer la fuerza de la gravedad permanentemente? En la Tierra. En condiciones normales acá, ¿no? No le digo que esté en el vacío ni con un ventilador abajo como eso que hacen pruebas de paracaidismo. Si algo lo jala, si algo lo tiene. Y la única forma de elevarnos nosotros, en este ejemplo, en lo espiritual, es a través del Espíritu Santo. Y ahí que se habla de elevarse y ser, cuando hablan de seres elevados, quédese con el elevarse, no con los seres elevados, todos son todo lo contrario, sino quédese con el elevarse, que es solo posible a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y voy a hacer un paréntesis en la palabra, se lo conoce como el Paracleto. ¿Saben lo que significa Paracleto? El que sostiene. El que está a mi lado. Es decir, Él está ahí. Él está dentro nuestro. Y está perfecto porque es un sostén para que no nos caigamos con nuestra naturaleza. De hecho, la palabra mismo dice, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y es tal cual. No porque me voy a transformar en un lagarto o en algo raro. No somos nuevas criaturas por la naturaleza espiritual de la que somos parte nuevamente, de la que habíamos sido apartados. Solo por medio de una oración permanente y frecuente, meditando en la palabra, es que podremos pelear victoriosamente las batallas. Y acá me trae a memoria Zacarías 4:3, cuando Zacarías le habla a Zorobabel y le dice, no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, con el Espíritu Santo, con el Espíritu en mayúscula, que lo va a leer en la palabra. O el Ruach HaKodesh, que se lo conoce en el idioma hebreo. Y Zacarías lo decía unos 500 años antes de que Jesús lo dejara por escrito, por testimonio. Solo con el Espíritu Santo. Es solo con el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo del Señor que nosotros podemos vencer en esta batalla. Y en la oración uno va a comprar aceite al Señor, o va a comprar oro refinado, como se dice también en la palabra. El único que lo vende es Él. Es el monopolio en lo espiritual de lo que nosotros necesitamos para poder vencer, como Él nos llama aquí a hacerlo. Y bueno, usted me puede decir, está claro, pero ¿cómo oro? Le voy a dar herramientas. Primero que nada tenemos una prédica el 6 de enero subida a YouTube, el 6 de enero de 2024, que es Jesús y la oración. Si ponen en YouTube Jesús y la oración, Viviana Aizcar, con la B larga las 2 veces, les va a salir esta prédica que dura unos 50 minutos más o menos. Y hay 2 oraciones como hacíamos hoy, para hacerlo simple, para hacerlo entendible. Hay 2 tipos de oraciones. Está esa oración permanente que Efesios 6:18 nos llama a tener, que es mientras yo hago mis quehaceres en el día a día, que estoy adorando, que estoy alabando, que estoy orando, Señor, dame sabiduría, Señor, acompáñame, Señor, dame fuerzas. Y está esa oración, que es la 2, en la que yo en esta última semana flaqueé, que es ese volcarse en el Señor, ese pasar un tiempo con Él. Ese implica muchas veces, que uno vaya y esté en silencio. Estoy aquí, Señor, haz tu voluntad. Y vienen pensamientos, y vienen cosas que uno tiene que vencerlo, tiene que decir, Señor, te entrego todo pensamiento en obediencia a Cristo en la cruz. Y uno tiene que bajar esas revoluciones. Uno viene con la mente
a 1000 revoluciones por segundo, ni siquiera por minuto. Y cuando se pone a orar, le viene, ¿qué es esto? Que tengo que pagar esto, que tengo que pagar lo otro, y tengo que hacer esto al cliente, y tengo que hacer esto y lo otro, y tengo que comprar pañales, y tengo que comprar lo otro, tengo que bañar esto, tengo que bañar a las perras, porque si no... Y ahí es que uno tiene que dedicarse, hay que dedicarle tiempo, no hay vuelta. A veces en 5 minutos uno puede lograrlo, pero muchas veces no. Lo importante es perseverar y encontrar ese tiempo, aunque sea de madrugada. Eso fue lo que me pasó a mí. Noté tremendamente el cambio y cómo esa lava que estaba ahí en mi naturaleza, esa carnalidad, empezaba a tomar fuerza y el volcán empezaba a humear, ¿viste? Y si bien no se concretó mucho pecado, uno ya lo veía, ¿viste? Que estaba acá y que está adentro, en la naturaleza. Y el Señor lo sabe, no me va a condenar, pero sí me da las herramientas para que yo pueda retomar mi posición en Él. Dice la palabra en Romanos 8:16 que el Espíritu Santo del Señor le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está buenísimo, trae mucho gozo, etc. Pero muchas veces, y no es para que pierda el gozo, sino todo lo contrario, nos va a confrontar con este tipo de cosas, como las que yo les mencionaba, como de repente en otro momento de mi vida o de mi etapa de cristiano, que es bastante, de cristiano en serio, que es bastante breve, son los últimos 3 años más o menos, hoy hay cosas a las que soy mucho más sensible. En lo que estudié yo, que es ingeniería química, había una materia que era química analítica y te mostraba, ¿no?, las diferentes sensibilidades de los instrumentos, que algunos captaban hasta determinada concentración, otros captaban 1000 veces más, otros captaban 1.000.000 de veces más sensible. Y bueno, uno se va volviendo más sensible a diferentes cosas que al Señor no le gustan. Y está bueno, porque si bien uno está pasando y dice, Señor, mira cómo estoy, eso es parte de el obrar del Espíritu Santo en nosotros. O sea, es una buena señal, pero también es una señal de tomar, de armas tomar en el Señor, ¿no? En esas armas poderosas en Él que predicaba Vivi hace no mucho. Me acuerdo, y con esto voy ya terminando, de cómo uno tiene que estar tomando de las riendas. Y me acuerdo de 2 instancias en mi vida, porque si no el zaino se te va, o sea, el caballo se te desboca y se te va, de 2 instancias en mi vida en las que 2 caballos se me desbocaron, una a los 11 y otra a los 13, 14. La de los 11 íbamos con mi viejo y mi primo mayor, es mi primo mayor, pero yo soy mayor que él. Íbamos andando a caballo los 3, en un día de lluvia, en el medio del campo, solos, y nos habíamos hecho improvisado unos piló con bolsa. Y a mí se me desbocó el caballo y la bolsa era grande, y se me vino la cara. Y claro, en el andar del caballo, en el trote, que iba, no sé, a 60, 70 kilómetros por hora, no sé, la bolsa cuando yo quería respirar, se me metía dentro de la boca y me estaba asfixiando, como si me hubieran secuestrado y me hubieran puesto una bolsa unos narcos, algo así. Y claro, el peligro de perseverar en ese desboque me mataba. O sea, no podía respirar directamente. Y la segunda, que con unos 13, 14 años, un caballo se me desbocó en un apedreado, que se ve que quería volver a la casa pobre, al establo, a 1 kilómetro de distancia del establo, y había todo un camino de adoquines, y era un día, había llovido, entonces el caballo de repente pisaba un charco y abajo había una piedra y nos hacíamos bolsa. Llegó al establo, pero en ese trayecto me podía haber hecho bolsa, y cuando llegamos al establo frenó a 20 centímetros de una chapa que me podía haber decapitado perfectamente como una manteca. Entonces, con esos 2 ejemplos, lejos de perturbar a mi madre, lo que buscaba era que tengamos en cuenta lo peligroso que puede llegar a ser que se nos desboque la bestia, la carne. Hace un par de días oraba, me vino ese recuerdo y le daba gracias a Dios de las veces que... 1000 veces me podía haber pelado como un ajo, pero bueno. Entonces, punto número 3, ya para ir cerrando. Debo de mantener encendido el fuego de Dios en mi vida, con oración y con su palabra, para que la obediencia se geste y se manifieste. El fruto sea la obediencia y no la desobediencia, y poder vivir una vida de santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Da para explayarse mucho, horas y horas, y no llegaríamos a cubrir el 1% de lo que el Señor abarca, pero por aquí vamos a ir cerrando. No sin antes
como me gusta hacer a mí, remarcar y resumir y estructurar lo aprendido. Problema, punto número 1, problema. Lo habíamos dicho hoy. Identificamos nuestro problema como que la carne es débil y nuestro espíritu debe vencerla constantemente de la mano del Señor. Es decir, queramos o no, si nos tomamos la vida cristiana en serio, vamos a entrar en una guerra de por vida, hasta el último respiro de nuestras vidas. Solución, puntos 1, 2 y 3 que los mencionamos. Punto número 1, la lucha entre la carne y el espíritu implica un sometimiento de mi voluntad. Ahí tiene un arma poderosa a su alcance. Soportar la prensa, sometiendo mi voluntad. Es un trago amargo, pero es parte de salir victoriosos. Punto número 2, debo pasar mi Getsemaní personalmente. No esperar de otros, ni tratar de alguna manera de zafar. No, esto es personal y es vos y el Señor. Entonces, si usted se lo va a tomar en serio, se va a tener que desnudar enfrente del Señor y va a tener que aguantar todo lo que el Señor demanda de cambio. Pero tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús, que como decíamos, a Él sí le dijeron que no, pero por medio de haberle dicho que no el Padre a Él, nosotros sí tenemos aceptación. Y sabemos que Él está con nosotros y la victoria está ganada. Hay que pasar el proceso. Punto número 3, debo mantener el fuego encendido para que las tinieblas no prevalezcan. Resultado. Como resultado, usted podrá vivir una vida fortalecida en Dios por medio del obrar de su Espíritu Santo en el nombre de Jesús, para vencer las batallas diarias entre la carne y el Espíritu y que prevalezca mi alma ante las tinieblas para una eternidad con el Señor. Y una vida llena de añadiduras que el Señor nos promete. Y las bendiciones ya las tenemos. Por eso cuando alguien dice Dios te bendiga, a mí ya me rechina un poco, porque Él ya nos bendijo. Entonces mi saludo está empezando a ser: la paz de Dios sea con ustedes. Si lo quiere hacer más breve, lo puede decir en hebreo, que Shalom. Como antes que te cobraban los mensajes de texto si te pasaba de renglones, ¿viste? Lo puedes hacer así. Así que bueno, eso es lo que el Señor me llevó a compartir, porque es lo que estoy viviendo. Y bueno, más que nada a mí me predica esto. Espero que a ustedes también les haya llegado. Vamos a culminar con una oración, como hacemos siempre. Padre, en el nombre de Jesús, nos rendimos delante de ti una vez más para darte gracias por disponer, primero que nada, de la libertad, el entorno, los recursos, el lugar, el tiempo, la salud, de poder compartir tu palabra, de que aún no estamos siendo perseguidos como en tantos lugares, se tienen que esconder en cloacas, en basureros, o incluso son asesinados en medio de los cultos, amado Rey. Te damos gracias y gloria a ti por cómo nos mantienes, Señor, en tus pasturas verdes. Te damos gracias, Señor, por tu trato, te damos gracias por tu palabra, por tu disciplina. Gracias por esa prensa, Señor. Gracias por ese refinamiento como la plata, en la cual tú te sientas, como decía Malaquías, a purificarla, a sacar la impureza. Gracias, Señor, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu redarguyendo y llevando esta semilla que hemos sembrado hoy a tierra fértil. En el nombre poderoso de Jesús, amado Rey, te damos gracias por poder ahora disponernos a disfrutar, poder ahora tener un lugar calentito, un hogar, comida, salud. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos guardes de toda venganza, de toda acechanza, de toda retaliación, de todo ataque, de todo contraataque, Señor, de todo intento de retoma de territorio del enemigo. Reprendemos en el nombre poderoso de Jesús toda pereza, toda apatía, toda indiferencia, todo rechazo a tu palabra, Señor, toda necedad, toda rebeldía. Precioso Rey, en el nombre de Jesús, todo obstáculo entre tu palabra, Señor, y nuestro corazón, para que deis fruto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.